Noticia de última hora. El Vaticano aprueba bendecir a las parejas homosexuales. La Iglesia Católica fija una nueva postura frente a la unión de parejas del mismo sexo. El Papa Francisco ha cedido ante las presiones de la sociedad. Estos son solo algunos de los títulos que han aparecido en la prensa desde este pasado lunes 18 de diciembre. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué es lo que ha suscitado que se publiquen noticias como esta? Tenemos que entender un poco sobre el origen, y es que se publicó en el sitio oficial del Vaticano, en vatican.va, la declaración titulada Fiducia Supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Y tenemos que entender aquí un poco a qué es a lo que hace referencia. Ciertamente es uno de los temas más controversiales para la Iglesia Católica, pero para evitar que se preste a confusión tenemos que entender a qué es exactamente a lo que se refiere. Primero, aquí ya de entrada, el mismo título nos dice que habla sobre el sentido pastoral de las bendiciones. ¿Qué bendiciones? La bendición que imparten los sacerdotes a los fieles. En el documento presentado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se menciona que esta declaración ha sido presentada al Papa Francisco, obviamente preparada, redactada en su mayoría por este Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero presentada en todo momento al Papa Francisco y finalmente firmada por él. Menciona la misma declaración que el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al sentido pastoral de las bendiciones. Y es precisamente en este contexto en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Voy a dejar aquí en la descripción del video el link para que ustedes puedan consultar de primera mano el documento y vean que estoy haciendo citas textuales que puedan ustedes mismos corroborar el contenido de esta declaración. Aquí primero debemos ver a qué es a lo que se refiere. Dice que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares. ¿A qué se refiere con parejas en situaciones irregulares? Se refiere principalmente a divorciados vueltos a casar, o también se refiere a las personas que pretendan vivir una vida de pareja fuera del matrimonio, a las personas que viven en unión libre o en amaciato. Y también expresa la posibilidad de bendecir a las parejas del mismo sexo, pero recalca, sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. En el primer apartado se habla sobre la bendición en el sacramento del matrimonio. Aquí se hace una mención especial que con este documento se trata de evitar la confusión, reconociendo como matrimonio algo que no lo es. Y nos menciona lo que es el matrimonio. El matrimonio en la Iglesia Católica es la unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. ¿En qué se fundamenta esto? En la perenne doctrina católica del matrimonio, en el magisterio y en la tradición. Aun cuando se esté mencionando la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones irregulares, se debe entender un claro énfasis en que la doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. ¿Sobre qué punto? Sobre el punto del matrimonio. Y esto lo comento porque se requiere una comprensión más profunda del documento, para que no se saque de contexto y no nos alarmemos con títulos como este, que la Iglesia ha aceptado las uniones homosexuales, que la Iglesia ya abrió la posibilidad al matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos son títulos alarmantes, son títulos que desinforman y tendríamos que revisar el documento de una manera muy objetiva para saber a lo que está haciendo referencia. En el apartado 2 de esta declaración se menciona que la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios. Aquí
Voy a evitar algunos comentarios subjetivos, pero el que tenga oídos, que oiga. Y el que pueda entender, que lo entienda como es la declaración. La bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios. Esto en el sentido estrictamente litúrgico. Aquello que se bendice o aquello que pide, que implora una bendición, debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo el Señor. Hay que poner atención especial en esto. Lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios, no a los designios del mundo. Hay que ver aquí cuáles son los requisitos para la bendición. Algo también importante para mencionar sobre las bendiciones, seguramente alguno de ustedes ha escuchado que Dios nos bendice, que el sacerdote implora la bendición de Dios para nosotros, pero seguramente también han escuchado que nosotros bendecimos a Dios, que nosotros podemos bendecir a Dios, podemos alabarlo. Y entonces, ¿a qué se refiere esta bendición? La bendición no se refiere como a un poder, como a algo mágico. La bendición no se reduce a una energía positiva. La bendición es un don divino que desciende de Dios para nosotros, pero que por medio del agradecimiento del hombre también asciende, es decir, sube desde nosotros hacia Dios. También existe otro sentido en el que se puede bendecir, es decir, la bendición que se extiende. Una vez que yo recibo la bendición, también puedo yo bendecir a mis hermanos, bendecir a mis semejantes. En el numeral 25 se menciona lo siguiente: la Iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares, sobre todo cuando dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla conferir. No se les debe pedir una perfección moral previa. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando nosotros nos acercamos al sacerdote para pedir la bendición, cuando nos acercamos a los sacramentos, a vivir la misa, no se nos cuestiona sobre si somos dignos, sobre si estamos preparados. Aquí hay que también hacer una mención especial, porque cuando yo quiero acercarme a recibir a Jesús en la Eucaristía, ahí mismo yo también debería tener una plena conciencia para saber si soy digno de recibirlo, si me he confesado recientemente, si he recurrido al sacramento de la penitencia para poder tener el alma más dispuesta y así recibirlo de una mejor manera. Aquí sí, aquí hay que hacer la distinción, pero para ir a misa o para hacer oración no se debería aplicar un examen para saber si somos dignos o qué tan pecadores somos, porque precisamente ese arrepentimiento de nuestro pecado es el que nos va a acercar a Dios. Pero una vez que nosotros entendemos que estamos en pecado, aquí es bien importante no caer en una conciencia laxa de decir Dios ama, Dios perdona todo, Dios sabe cómo soy, y pues entonces que me acepte como soy. Más bien somos nosotros los que debemos acoplarnos al designio de Dios. No es Dios el que debe acomodarse a nuestros deseos, a nuestros impulsos, a nuestros defectos, a nuestros pecados. Dios nos ama y nos conoce con nuestro pecado. Pero una cosa muy diferente sería decir, yo me voy a acercar a recibir el cuerpo de Cristo, estoy en pecado, estoy viviendo en pecado, estoy viviendo públicamente incluso en pecado, pero aún así me voy a acercar porque Dios sabe, porque Dios me conoce, porque Él me perdona, porque Él ama. Aquí deberíamos hacer más bien un alto y preguntarnos, ¿qué necesito hacer? Si necesito cambiar de vida, hago el cambio necesario. ¿Que cuesta? Claro que cuesta. ¿Que voy a tropezar? Claro que voy a tropezar.
pero se trata de hacer una reflexión constante de cómo es nuestra relación con Dios. La mención aquí de que no se debe someter a la persona a un análisis moral exhaustivo es en el caso de cuando se invoca o cuando se pide, cuando se le solicita a un sacerdote la bendición. Es únicamente en este caso. Pero una persona cristiana, un católico comprometido, sabe que nosotros estamos llamados a ir mejorando constantemente, que vamos a caer, claro, que tenemos pecados, por supuesto, que tenemos defectos muchos, pero no podemos conformarnos con esa vida. Tenemos que tender siempre hacia una mejora, siempre hacia un crecimiento de la mano de Dios. Un poco más adelante, en el numeral 28, se menciona que a ninguno se puede impedir esta acción de gracias, la alabanza, la bendición. A eso está haciendo referencia. Y cada uno, incluso si vive en situaciones no ordenadas al designio del Creador, posee elementos positivos por los cuales alabar al Señor. A nadie se le puede impedir esta acción de gracias. Cuando nosotros nos sentimos agradecidos, cuando nos maravillamos por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nace desde nuestro corazón una acción de gracias natural. Y menciona el documento que incluso si vivimos en situaciones no ordenadas al designio del Creador, poseemos elementos positivos por los cuales alabar al Señor. Esto es verdad, aun cuando nosotros nos encontremos en pecado o aun cuando nosotros nos encontremos en situaciones desordenadas, tenemos motivos y hay motivos en nuestro interior, hay razones por las que nos nace alabar a Dios. Sin embargo, no hay que olvidar que el pecado deja una profunda herida en nuestros corazones. Y cuando esa herida se va haciendo más grande y cuando el pecado se va haciendo parte de nosotros, cuando el pecado es una cuestión ya cotidiana y cuando el pecado ha puesto unas buenas raíces en nosotros, será cada vez más difícil levantar esta alabanza al Creador. Vale comparar esta situación de pecado con un pantano, con el fango, con las arenas movedizas. Mientras más vamos avanzando, más nos hundimos. Mientras más tiempo permanecemos en esa situación de pantano, de fango, más difícil será salir de ello. Y claro que la intención de salir podrá permanecer, pero salir, invocar a Dios, alabar al Creador, se irá haciendo cada vez más difícil. Es cierto que podemos alabar a Dios en medio de nuestra vida desordenada, pero repito, el pecado causa una grave herida en nuestro corazón y esa herida, mientras más grande se va haciendo, cuando el pecado se va enraizando en nuestras vidas, será cada vez más difícil dejarlo, será cada vez más difícil salir de ahí. Y como nos acomodamos nosotros al pecado, como nos vamos acostumbrando, entonces llegará un punto en el que nuestra vida de pecado será tan cómoda que no necesitemos más de Dios. Pasamos al apartado número 3 de esta declaración, Fiducia Supplicans. El numeral 31 menciona, en el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares. Ya mencionamos cuáles son algunas de las parejas en situaciones irregulares. Y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. ¿A qué se refiere con fijación ritual? La bendición que es propia del sacramento del matrimonio, la bendición de un altar, la bendición de un nuevo templo, la bendición de una escuela, tienen sus oraciones propias, pero dice que en este caso las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo no debe encontrar ninguna fijación ritual, es decir, no se debe establecer ninguna forma particular de bendición. Aquí se menciona que no existirá un manual, no existirá un ritual, no existirá una bendición propia para estas
parejas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se produzca confusión con la bendición que es propia del sacramento del matrimonio. ¿Y por qué tanto lío con esto? Pues es simple. Las parejas que se encuentran en situaciones irregulares y las parejas del mismo sexo pretenden vivir en un estado que se asemeja únicamente en forma al matrimonio, nunca en esencia. Estas personas, las personas divorciadas y vueltas a casar, las personas que viven en unión libre, las parejas del mismo sexo, de alguna manera pretenden vivir en matrimonio y en algunas ocasiones se acercarán con esta intención desviada de querer recibir una bendición e interpretarla como una bendición matrimonial. El documento aclara que nunca será una bendición matrimonial y precisamente por eso no debe tener ninguna fijación ritual. No debe existir una forma. ¿Cómo será entonces la bendición? Pues aquí se alienta a la espontaneidad del sacerdote, a la espontaneidad de cada cura que imparta esta bendición. Continúa este numeral 31. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, sino que es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus. Es decir, es válida para aquellos que no pretendan simular un matrimonio, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su Espíritu, que la teología clásica llama gracias actuales, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Esto, hay que decirlo como es, se presta a ambigüedades, se presta a muchas interpretaciones. Pero aquí tenemos que entender una cosa clara. La finalidad de la bendición es que las parejas se liberen de sus imperfecciones y fragilidades. Pues bueno, aquellos que estén viviendo en pecado o aquellos que estén llevando una vida desordenada, que estén viviendo en situaciones irregulares, pues al recibir la bendición se alienta a que se liberen de sus imperfecciones. Nuevamente, el que tenga oídos, que oiga. Otra cosa que se menciona en el documento es que muchas veces la iglesia, algunos miembros de la iglesia, actúan o actuamos de una manera tajante, con poca caridad, sin misericordia. Pero Dios no aleja nunca al que se acerca a Él. Continuando en el numeral 39 viene aquí una de las partes más importantes del documento. El numeral 39 dice: de todos modos, precisamente para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, aquí se refiere también a las parejas del mismo sexo, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Aquí hay que ahondar un poco. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Las parejas se casan por la iglesia, tienen su matrimonio católico, se cansan, no hay entendimiento, no hay diálogo, existe infidelidad, el motivo que quieras poner. Se separan. Esa unión matrimonial no se disuelve. ¿Se pueden separar? Claro. Y en algunas ocasiones hasta es recomendable. Pero esa separación no afecta en nada la unión matrimonial. Las dos personas se van, cada uno por su lado. Si hubiera hijos,
pues el tema se hace más agudo. El día de mañana cada uno tiene una nueva pareja y deciden unirse en matrimonio civil con esas nuevas personas. El matrimonio civil es un contrato social, un documento que firmas, el día de mañana solicitas que ese contrato se disuelva y así de sencillo. Pero la unión matrimonial, el matrimonio religioso, el matrimonio católico, continúa. ¿Qué pasa con estas personas que se divorciaron y decidieron rehacer sus vidas con unas nuevas parejas? Pues alguno de ellos solicitará que la firma del nuevo contrato, de la nueva unión civil, se realice, por ejemplo, en su casa, en un jardín, en el salón de eventos, en la misma oficina del registro civil, y también a alguno se le ocurrirá pedir la bendición del sacerdote dentro de esa misma ceremonia. Si el sacerdote acude a ese salón de eventos, a ese jardín, a la oficina del registro civil e imparte la bendición a esta pareja en situación irregular, por supuesto que se puede prestar a malas interpretaciones. Se pudiera entender como que se está dando el visto bueno para que esa relación se lleve a cabo, para que esa relación continúe y que la iglesia aprueba y que la iglesia respalda esa unión como legítima. Por eso se menciona en esta declaración que esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, con los gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Amigos, el que tenga oídos, que oiga. Termino con lo siguiente. En el numeral 44 de esta declaración dice: toda bendición será la ocasión para un renovado anuncio del querigma, una invitación a acercarse siempre más al amor de Cristo. Se menciona aquí que la bendición es un renovado anuncio del querigma. ¿Y qué es el querigma? El anuncio del amor de Dios, el anuncio de Jesús como Salvador. Pero dentro de ese anuncio del amor de Dios se hace mención también del pecado, el pecado que aparta del amor de Dios, el pecado que si anida en nuestro corazón puede llegar a impedirnos la alabanza a Dios, puede llegar a impedirnos, como lo mencionaba en el ejemplo del pantano, del fango, de las arenas movedizas. Llegará un momento en el que estemos tan metidos en el pecado que por más que queramos ya sea muy difícil salir. Amigos, nuevamente les digo, el que tenga oídos, que oiga. Los invito a que realmente se den la oportunidad de leer este documento, la declaración Fiducia Supplicans, sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Que tengamos un poco más de conocimiento para saber discernir qué noticias son verdaderas. Me despido diciendo que el Vaticano no ha aprobado las uniones de parejas homosexuales, tampoco las uniones de parejas en situaciones irregulares, divorciados vueltos a casar, etc. No lo aprueba el Vaticano. El Papa Francisco no ha aprobado estas uniones, pero no me dejarán mentir, esta declaración Fiducia Supplicans deja mucho que decir, deja de verdad muchas dudas, especialmente a la comunidad católica, nos deja algo confundidos. Habrá que explicar más sobre esta declaración, habrá que analizar muchos más puntos. En algunos días nos estará llegando más información. Los invito a que nos mantengamos fieles, a que nos mantengamos firmes, a que nos mantengamos en el Evangelio de Jesucristo, que pidamos a Dios mucha sabiduría, mucha prudencia para saber actuar ante esto. Pido que hagan oración por un servidor para que pueda seguir con la creación de contenidos, para que pueda seguir creando algunos videos de relevancia para nuestra fe católica. Los invito a que dejen aquí en los comentarios qué les ha parecido esta declaración, qué suscita en ustedes y cuál es la opinión que les merece. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.